Muy bienvenidos a Energía Total. Es un privilegio para mí, un privilegio personal. Tengo que ser sincera, entrevistar en el día de hoy a la autora norteamericana Joanna Weaver. Tengo su libro aquí en mis manos, se llama Descansa en la soberanía de Dios. Vamos a darle la bienvenida. Joanna, muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo para hablar sobre tu nuevo libro. Gracias por acompañarnos. Oh, es un gran honor. Gracias por invitarme. Buen nombre. ¿Cierto? Gracias por eso. Estoy realmente emocionada porque creo que esto es algo con lo que muchos luchamos constantemente, es confiar en Dios. Pero déjame comenzar por el principio. ¿Cuál fue tu inspiración para escribir? Pues estoy de acuerdo. Creo que es la lucha principal que tenemos como cristianos. Digo, sabemos que tenemos que confiar en Dios, pero ¿cómo lo hacemos? Así que, de hecho, este libro ha estado latente en mí desde que escribí Having a Merry Heart en un mundo marcado. Este era el libro que quería escribir, pero pienso que el Señor decidió que debía hacer más investigación, aprender otras lecciones y ha sido una alegría tan grande poderme sumergir en este tema que yo siento que ese es el lugar fundamental, es ese eje o clavija del cristianismo, sea que las cosas funcionen o no, sea que caminemos en victoria y disfrutemos en paz. A lo que se reduce es a que confiamos en el Señor. Así que es mi oración que este libro nos dé consejos precisos de tácticas para comenzar de veras a confiar en el Señor, no solo hablar acerca de ello. Debo de preguntar, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve confiar en Dios? Esa es la gran pregunta, porque muchas veces lo soltamos. Solo confía en Dios. Cuando le hablamos a otros, sabemos exactamente lo que necesitan Sí. hacer. Pero cuando somos nosotros, ¿cómo confío en Dios cuando no veo cómo va a resultar esto? ¿Cómo confío en Dios cuando resulta que alguien ha arruinado mi vida? ¿A qué se parece confiar ahí? Para mí es llegar a 4 verdades inquebrantables. Dios es bueno. Aun cuando la vida es dura, Dios es bueno. Y Él me ama. Yo le pertenezco y Él cuida a los suyos. Así que cuando entiendo que nada ocurre en mi vida sin haber pasado por sus manos, sin su aprobación, aún las más difíciles, las cosas más duras, Él te dice, espera y verás lo que voy a hacer si tan solo confías en mí. Y para mí, confiar es un verbo. Sé cuando confío en Dios y sé cuando no. La fe es un sustantivo en mi cabeza, es como etéreo, es yo tengo fe en Dios, pero si me pregunto a cada momento, ¿estoy realmente confiando en Él? Porque se denota en mi actitud, se refleja en las cosas hacia las que corro a refugiarme y para fortaleza o escape. Eso me ha ayudado a entender. Estoy confiando en Dios cuando lo determina hacia quién estoy enfocándome. ¿Es a Dios, a mí misma o a algo de este mundo? Sé que en el libro, de hecho, das una lista de todas las cosas prácticas que puedes realmente hacer en un día para ayudar en la fe, pero hablas de fe inquebrantable, lo cual no es Sí, exactamente lo mismo que confiar en Dios. ¿Podrías darnos más detalles? claro. Pues yo creo que todo se resume a semánticas de cómo usamos las palabras, porque cuando fui a la Biblia e hice un estudio, yo me esperaba que fuera diferente, como que la fe tendría una definición y confiar tendría otra, pero son sinónimos al parecer en la Escritura. Ahora, para mí, como mencioné, es así de activo. Son los pies de mi fe. Es no solo decir yo tengo fe en Dios, sino confiar de hecho en Él. Y para mí eso se parece a que cuando llegan las dificultades se las llevas al Señor en lugar de tratar de controlarlas, en lugar de intentar arreglarlas, al menos primero llevárselas al Señor. Así que desempaco diversas facetas de confiar y a qué se parecen, aun cuando llegan al perdón. Yo creo que a veces nos cuesta perdonar porque creemos realmente que esa gente nos arruinó la vida y que alguien los tiene que hacer pagar por ello.
No entendiendo que cuando escogemos perdonar, lo estamos poniendo en manos del Señor y permitiendo que Él saque algo bueno de algo que se siente tan malo. Y así, sí, hay tantas facetas en eso que no sé realmente dónde comenzar. ¿Es realmente un camino individual donde el Señor te dice, ¿confiarás en mí para eso? Sé que sientes miedo, sé que te desesperas, pero puedes confiar en mí en eso. Y a medida que pongo esa situación en las manos de Dios y doy un paso atrás y digo, Señor, que se haga tu voluntad, tú vas a redimir esto. Yo no sé cuándo y no sé cómo, pero creo que lo vas a hacer, que todas las cosas cooperan para el bien para mí en esta situación. Así que nos estás hablando de soltar el control que solemos tener sobre ciertas cosas, el Sí, control que pretendemos sí. tener. Hablas de eso en el segundo capítulo y es un poco difícil para la gente activa relajarse y dejar que sea Dios quien dirija. ¿Alguna idea sobre cómo podemos ser un poco más como María y menos como Marta? Sí, es algo gracioso como esos dos libros se complementan, porque Marta era una mujer con muchos dones y talentosa. Ella estaba sirviendo a Jesús, operando con sus dones, pero se perdió la invitación a relacionarse con Jesús. Y a veces me pregunto si eso no viene del corazón de confiar. ¿Será que luchamos con confiar en el Señor porque no hemos entendido completamente cuánto nos ama? ¿Que no entendemos que Él quiere tener acceso a ese lugar para trabajar por nosotros? Así que para mí es como una tensión porque no es como, bueno, la vida pasa, pero voy confiando en Dios, cuando realmente hay algunas cosas que necesito estar haciendo. Pero creo que para mí se resume en confiar en que Dios haga lo que solo Él puede hacer, pero estar dispuesta a hacer lo que Él me pida hacer. Y está claro en la Escritura, ¿sabes? Yo puedo decir que estoy confiando en Dios en suplir todas mis necesidades de las gloriosas riquezas que nos ha dado, pero la Biblia dice que si no Así estás es. dispuesto a trabajar no debes comer, así que hay esa ambivalencia. Creo que se resume a cuál es mi motivación. ¿Es porque secretamente creo que si no hago algo nada bueno pasará? Siento que tengo que controlar a mis hijos, que tengo que controlar a mi esposo porque realmente no confío en que Dios les puede dar la sabiduría que ellos necesitan. Creo que esa es la motivación, al menos al principio, de soltar y rendirnos. Decirle a Dios, yo sé lo que es mejor para mis hijos, pero fuiste tú quien los creaste, yo confío en ti. ¿Hay algo que quieres que diga? ¿Hay alguna advertencia que necesito dar? Y entonces dar el paso atrás para que Él intervenga. Es en realidad asociarnos. Es una invitación a vivir la vida con el Señor en lugar de aparte de Él. Hay algo sobre esto que dices, no solo en el libro, sino en tus podcasts, y tiene que ver con pedirle a Dios que nos dé un corazón dispuesto. Ujú. Digo, cuando no queremos soltar, cuando se nos dificulta por las experiencias de la vida, tú lo has mencionado, es tan sencillo como hacer una oración, Johanna. Pues yo creo que para mí hay esos lugares donde echo hacia atrás o digo, sí, Dios, pero Señor, me pongo a discutir con el Señor. Y usualmente eso indica que hay una parte de mí que como que quiere retener el control. Entonces, he aprendido esta corta oración, Señor, permíteme estar dispuesta a estar dispuesta, ¿sabes? Cuando me siento aferrada al temor. Y si miras mis circunstancias, tengo sobradas razones para temer, razones para temer soltar, porque ¿qué pasará si suelto? Pero cuando me doy cuenta que estoy aferrada a esta cosa,
porque no confío en que Dios va a hacer lo mejor para mí, ahí es cuando empiezo a orar, Señor, tengo que soltar esto. Tal vez se ha tornado en un ídolo, tal vez en mi recurso de identidad o mi propósito o significado. Y de hecho se ha exaltado en mí el corazón de Dios. Y es cuando le digo, Señor, no sé cómo hacer esto, permíteme estar dispuesta a estar dispuesta. Y amo que la gracia de Dios se presenta aún con los pasos más pequeños hacia el Señor. Su gracia nos encuentra y nos ayuda a hacer lo que no pudimos por nuestra cuenta. Y no te puedo decir cuántas veces el Señor ha respondido esa oración, cambiándome los deseos de mi corazón. Wow. Es increíble y tenemos eso como una expectativa a futuro y hacerlo como ejercicio práctico. Es tan sencillo como una oración. Johanna, en tu libro, Descansa en la soberanía de Dios, ¿cuál fue el capítulo que más se te dificultó escribir y por qué? Sí, yo vi esa pregunta y me dije, qué gran pregunta. Y sabes, es interesante lo que pensaba del libro hace 20 años, unos cuantos años. Era sobre la idea de rendirnos, soltar y confiar en Dios. Y en esas 2 décadas, Dios me ha mostrado que es más. Confiar es más que pasivamente dar un paso hacia atrás y darle las riendas, pero es entregarle al Señor el total de la situación y esperar en fe. Y me di cuenta al comenzar a escribir el capítulo 11, que es creer en Dios, y es esa transición de la primera parte del libro, que es soltar, a la segunda parte, que es aferrándonos. Me di cuenta de que me perfeccioné en el soltar. Me perfeccioné en rendirme, pero no había aprendido a qué se parecía aferrarme en fe. Como creerle a Dios con las cosas más grandes que yo misma, creerle a Dios por las oraciones respondidas cuando no hay evidencia de ningún cambio. Y fue para mí un excelente ejercicio volver a la Biblia y conseguí mucho ánimo en Wellman cuando habla de Abraham y su fe, que en la Biblia vemos que su fe fue tan increíble que le fue asignada como justicia. Y creo que no entendemos del todo cuánto nuestra confianza, nuestra fe y nuestro creer en Dios significa para el Padre. Yo crecí siempre tratando de ser una buena niña haciendo cosas buenas, porque creí que eran mis buenas obras que complacían al Padre. Pero la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y fue eso lo que fue contado como el bien que hizo. Y entonces en Romanos van y dicen, y me encanta eso, Abraham se encaró con hechos. Y él no estuvo en negación de su situación. Mírate en el espejo y reconoce que ya no eres un jovenzuelo. Probablemente debía tener mucho cuidado cuando iba a conversar con su esposa, y ella de hecho tampoco era muy joven. Pero pudo ver eso claramente, no estaba cegado, y me parece que tenemos algunos movimientos de fe que nos dicen que no podemos decir nada negativo. Tú solo tienes que hablar de lo que será, no de lo que es. Pues así no fue la fe de Abraham. Estaba consciente de los hechos, pero los encaró sin debilitar su fe, porque sabía que Dios sí podía. Y para mí, eso creo que la cosa que me ha transformado en todo este proceso de escribir este libro es que la fe a la que hemos sido llamados, la confianza a la que hemos sido llamados, no es a confiar en Dios para cierto resultado, fe en los resultados, ni siquiera fe en el monto de fe que yo puedo demostrar, sino fe en Dios, en que Él es bueno y que Él está trabajando por mí, y no sé cuándo y no sé cómo, pero veré la bondad del Señor en la tierra de los vivos. Tal vez no vea las cosas buenas en mi lista que hice a Dios. Esto es lo que quiero, mi lista de deseos. Pero voy a ver la bondad de Dios, y eso ha sido transformador. Me encanta lo que dijo un autor: le da a Dios espacio para maniobrar, le da a Dios espacio para responder a nuestras oraciones excesiva y abundantemente por sobre todo lo que podemos pedir o pensar. Pero si tengo fe en mi fe o en mi lista de deseos, entonces pongo
un específico a Dios y le digo cómo tiene que responder, y si no, no confío en ti. ¿Y sabes qué? Dios no va a ser manipulado por nosotros. Él es un buen padre, es un padre sabio y sabe lo que es mejor. Así que ese capítulo tiene esa fe que se encendió, una nueva fe, como que ya no me molesto cuando no veo respuestas a mis oraciones, porque ya sé que Dios está trabajando y no sé cuándo, no sé cómo, pero sé que siempre es fiel a sus promesas. Wow. No tengo absolutamente nada más que agregar. Tú nos has dado tanto para pensar y trabajar y para sentarnos y pues ir a la palabra de Dios y ver los detalles, como cuando tú te sentaste y estudiaste la vida de Abraham. Básicamente es obediencia sobre resultados. Lo mencionas también en tu podcast, ¿cierto? Una de esas Sí, lecciones que aprendiste al empezar el año. eso es. Sí, esto fue realmente poderoso porque, repito, yo creo que en la cultura occidental, en el cristianismo americano, siempre nos enfocamos en los resultados. Si hago A y hago B, entonces Dios siempre debe hacer C. Pero descubrí que el cristianismo con fórmulas no funciona. No es como Dios lo dispuso. Él es el Todopoderoso. Él es el soberano. Pero si entiendo su bondad y su amor, el resultado final no importa porque yo sé que cuida de mí. Pero ha sido de mucha libertad dejar que la obediencia sea su propio premio. Es decir, no tengo que quedarme atrapada por resultados, puedo tan solo obedecer. Y pienso en ese chiquillo que fue quien le dio su almuerzo a Jesús. Él no tenía idea de lo que Jesús haría con él, pero estuvo dispuesto. Y me pregunto si nosotros hacemos eso con nuestra obediencia, con nuestros ministerios, nuestras familias, si tan solo los ponemos en las manos del Padre, hacemos lo que podamos y luego confiar en que Él haga el resto. Y sí, obediencia sobre el resultado cada vez. Joanna Weaver, gracias mil por darnos este espacio. Estamos felices de sumergirnos en Descansa en la soberanía de Dios y obviamente te agradecemos por el conocimiento que nos has compartido sobre cómo confiar en Dios. Y si quieres terminar y cerrar, Sí. yo sé que haces esto y yo sé que lo haces en tu podcast también. Tú oras cuando terminas una Mm. entrevista y eso me encanta y quiero que ores sobre nosotros, los que van a leer el libro y necesitan de hecho comenzar a confiar un poco más en Dios. Por favor. Es un gran honor. Yo quiero recordar a todos. Yo realmente creo que el confiar es el lenguaje de amor de Dios. Y cuando escogemos confiar en Él, cuando no parece tener sentido, le ofrecemos un mayor sacrificio que cualquier otra cosa que podamos hacer. Así que, Señor Jesús, venimos a ti, mi Señor, con corazones que están más propensos hacia el temor que a la fe, más propensos a divagar que a esperar en ti y confiar en que vas a trabajar por nuestro bien. Dios, te pido que hoy hagas un trabajo divino en cada uno de nosotros, que tú hagas funcionar ese switch que hemos tornado hacia el temor. Señor, que nuestro primer pensamiento sea de fe, no porque nosotros hagamos, sino porque tú has hecho algo en nosotros. Señor, que nos hagas esa cirugía del alma que necesitamos, que tú vayas a esos lugares profundos de decepciones, mi Dios, esos sitios de heridas hondas, Dios, donde creímos estar confiando en ti y los resultados no fueron los que esperábamos. Y perdón, Señor, porque hemos sido lentos en creerte. Ve a esos lugares donde suplicamos que las cosas fueran diferentes y sin embargo no ocurrieron, pero que tengamos fe para la larga espera, para saber que tu trabajo en la eternidad es sobre muchas de esas promesas que no hemos visto aquí en la tierra, pero las cumplirás, Señor, sea aquí o en la eternidad. Tú eres un Dios de su palabra y solo te pedimos que incrementes nuestra fe, Señor, en nosotros mismos. No podemos por nosotros mismos, pero es un regalo de fe de tu Espíritu Santo y damos la bienvenida a tu trabajo.
Y mi Dios, cuando nos queramos resistir, ayúdanos a estar dispuestos a disponernos a confiar más en ti. Y en las palabras de esa vieja canción, todo por la gracia de confiar más en ti, que haya gran gracia en todo lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Joanna Weaver con nosotros hoy. Estoy muy emocionada. Su libro ya está disponible en español, nuestro idioma. Descansa en la soberanía de Dios. Joanna, mil gracias por compartir tu corazón con nosotros hoy. Oh, ha sido un gran honor. Y gracias por todo lo que haces. Dios te Muchas bendiga y bendiga tu gracias. ministerio. Gracias a ustedes también por el voto de confianza. Hasta la próxima.